12 meses cruciales para el planeta, 12 meses que nos han permitido informar cada día de cómo un acontecimiento tras otro nos llevaban a constatar que el cambio de paradigma que marcara el siglo XXI se materializaría en 2020, que se convertía, sin lugar a duda, en el año que vivimos peligrosamente. Cuando nació el Ágora ya conocíamos la constatación científica de que la Tierra estaba siendo explotada por encima de sus posibilidades. Todos los datos apuntaban en la misma línea, pero no supimos leer los síntomas. Quizá algunos más que otros, y es que la sociedad, la más joven, sí percibió el riesgo con la gravedad de vida antes que los líderes políticos y sacó a la calle la emergencia climática en forma de manifestación global. El día 5 de junio las calles de Madrid y otras tantas ciudades se llenaban de manifestantes que el Día del Medio Ambiente sumaban fuerzas para pedir a los dirigentes mundiales medidas para combatir el cambio climático y salvar el planeta. En un contexto de agitación política y económica global a las puertas de una recesión económica apenas 11 años después de la gran crisis de 2008, hablar de cambios verdes que urgieran por el respeto al medio ambiente frente a la rentabilidad de la economía generó fricciones comerciales entre bloques, fricciones que no han doblegado el compromiso europeo, con España de abanderada, ambos estamentos con ejecutivos renovados, por liderar un gran pacto verde europeo, llevar así la transición económica y social hacia la sostenibilidad, apoyada en la descarbonización y la racionalidad en la gestión de los recursos como único camino para adaptarse a un cambio climático que ha llegado para quedarse. Agua, siempre el agua. En junio supimos que el 70% del consumo diario de agua se produce en el baño. La Unión Europea se propone impulsar la reutilización del agua para riego agrícola. Museos del agua de 20 países se dieron cita en Valencia. Supimos que los niños que no beben agua toman el doble de calorías. Y Europa puso en marcha un Big Brother en las alcantarillas. En julio Europa se asfixiaba por una nueva ola de calor y los españoles sentíamos vergüenza al pedir agua del grifo en un bar. Los proyectos de agua ganan efectividad gracias a las mujeres y el sector del agua firmó un convenio innovador que durará hasta 2022. La UNESCO vigila el uso del agua en Doñana. En agosto la Organización Mundial de la Salud urgió investigar la toxicidad de los microplásticos. El parque inundable de La Marjal salvó a Alicante de inundaciones tras una tormenta histórica. La patronal del agua urbana reclama hacer frente al reto del agua en la España vaciada. Y supimos que el 25% de la población mundial vive con estrés hídrico extremo. En septiembre el sector del agua urbana se unió contra el monstruo de las cloacas y los meteorólogos nos pidieron mejorar el acceso a los datos hidrológicos. El Mar Menor continuó con su recuperación de la Dana de septiembre. Los operadores del agua se preparaban para los microplásticos y la digitalización de los contadores del agua revolucionó el sector. El año hidrológico, que terminaba por entonces, ya se convertía en el tercero más seco del siglo XXI y llegó la peor dana de los últimos 30 años. En octubre, en plenas elecciones, los 5 partidos políticos mayoritarios ofrecieron un gran pacto nacional del agua. 46,6 millones de euros fue la partida para reparar los daños de la Dana en la cuenca del Segura. Supimos que España invierte el 27% de lo necesario para renovar en infraestructuras del agua y que el coste energético de abrir un grifo en los hogares es menor que el consumo de los aparatos en stand-by. La Dana de septiembre colapsó el agua y barro el este peninsular. En el mes de noviembre supimos que el agua urbana necesita duplicar la inversión para afrontar el cambio climático y ser sostenible. Las biofactorías se convirtieron en un ejemplo del agua para la economía circular. La renovación del ciclo urbano también necesitaba entre 2.200 y 3.800 millones de euros y el Tribunal Supremo validó la legalidad de la empresa mixta Aigües de Barcelona. El Ministerio apostó por reforzar el uso de aguas no convencionales. El último mes de 2019 fue el año en el que la Unión Europea mantuvo su apuesta por la Directiva Marco del Agua. Los recursos hídricos, eso sí, quedaron diluidos en la Conferencia de las Partes para el Cambio Climático más larga de la historia que tuvo lugar en Madrid. La Unión Europea sigue avanzando en la reutilización del agua para la agricultura y Europa advirtió a España de que debía mejorar la gestión de sus aguas residuales. Empezamos el año 2020 celebrando el éxito de la desalación de agua, que requiere mucha más energía renovable. Los problemas del agua ya sabemos que se pueden solucionar invirtiendo apenas un 1% del PIB mundial. Y llegó Gloria,
un temporal invernal de récord que dejó importantes daños en la cuenca mediterránea. El Seprona localizó casi 1.500 pozos y balsas ilegales y detuvo a 107 personas. En febrero el Parlamento Europeo avaló el fallo del Tribunal Supremo a favor de Akbar. La ministra Ribera anunció una nueva relación con el agua ante el cambio climático. Bruselas advirtió a España por el incumplimiento masivo en depuración de aguas residuales. Naciones Unidas ven estas aguas unas minas urbanas de agua limpia, minerales y energía. El primer trimestre del año está marcado por el COVID-19. Seguridad y salud, prioridades para las plantillas esenciales que garantizaron durante la pandemia el agua urbana. Los regantes nos anuncian que han reducido un 16% su consumo de agua en la última década. Sin embargo, el uso de agua sigue creciendo en el mundo un 1% anual. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia nos recomendó poner criterios comunes para diseñar las tarifas del agua y el Gobierno obligó a cambiar 3 millones de contadores de agua. Abril ha sido el mes de las aguas 1000. Eso sí, el sector está preparado para la ley de cambio climático, que el ciclo urbano afronta con ventaja. Y Europa apuesta por multiplicar por 6 la reutilización del agua con la nueva normativa. En mayo llegó por fin el agua del grifo gratis y obligatoria a bares y restaurantes. El Gobierno revisará las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura. Y en junio ya sabemos que el calentamiento global duplicará el estrés hídrico para 2050. 12 meses contados y vividos peligrosamente. En junio nació el Ágora, el diario del agua. Nos contó que la tasa de extinción de plantas se ha multiplicado por 500 y que España ha logrado aprobar en energía y clima gracias a la descarbonización. También que el planeta acababa de vivir el junio más caluroso de los últimos 140 años. El verano comenzó con la reanudación de la caza de ballenas en Japón después de 30 años de moratoria. Percibimos la división en el G20 por el cambio climático. Europa se asfixiaba por una nueva ola de calor. Y julio de 2019 se convirtió en el mes más caluroso jamás registrado y provocó incendios por todo el planeta. En agosto el fuego siguió calcinando y ardió más de 5 veces la cantidad que quemaron las llamas en el año anterior. En España ardió Tamadaba, una joya canaria con plantas únicas en el mundo, y también arrasó el Amazonas, el gran freno del cambio climático. El otoño comenzó con un nuevo ejecutivo comunitario que priorizará el cambio climático. La superficie helada del Ártico se situó en mínimos históricos. En España el Congreso instó a declarar la emergencia climática en el país y el cambio climático se dio cita en Nueva York. Octubre batió todos los récords de temperatura. Alerta por la llegada de una nueva dana al Mediterráneo que dejó miles de peces muertos a orillas del Mar Menor. Fue uno de los desastres climáticos más costosos a nivel mundial. Chile renunció a albergar la COP25 y España se ofreció a recibirla. En noviembre, Naciones Unidas avisó a los países de que hay que recortar drásticamente las emisiones de CO2. El Parlamento Europeo declaró la emergencia climática y Estados Unidos decidió salir del Acuerdo de París. Madrid acogió la conferencia de las partes de Naciones Unidas para el Cambio Climático, la COP25. La colaboración público-privada logró organizarla en apenas un mes. Ese mismo mes, la Unión Europea presentó su New Green Deal para una economía libre de CO2 en 2050 y concluyó uno de los otoños más cálidos del siglo XXI en España. Despedimos 2019, el año más caluroso de Europa y el segundo a nivel mundial, y dimos la bienvenida a 2020, donde la transición ecológica alcanzó el rango de vicepresidencia con un nuevo gobierno. La Unión Europea presentó un plan de 1 billón de euros en inversiones verdes. España estrenó su nuevo gobierno. Analizamos su agenda verde y el gobierno declaró por fin la emergencia climática. En febrero las llamas siguieron arrasando Australia, casi una cantidad de territorio como media España. En Zaldívar, 2 muertos, muchas dudas y una crisis ambiental. Los tractores salieron a la calle para pedir que Bruselas no recortara la política agrícola común. España volvió a liderar las infracciones ambientales en Europa por 5º año consecutivo y llegó el coronavirus a España. En marzo despedimos el invierno de 2020 como el más cálido de Europa desde que hay registros en el clima.
Bruselas reaccionó tarde contra un coronavirus que podría traer crecimiento cero o recesión, con una escasa solidaridad y sin fondos. El agua se demostró esencial para la higiene contra la COVID-19 y segura durante el confinamiento. El coronavirus hace retomar conceptos de soberanía sanitaria y alimentaria. ¿Y si en lugar de mascarillas nos hubiera faltado el alimento? Llegamos a abril de 2020, otro mes, el más caluroso, en los registros junto con 2016. Trump suspendió los fondos de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud en plena pandemia. La desescalada desde el confinamiento hacia la nueva realidad empieza a producirse de manera gradual y asimétrica. Las concentraciones de CO2 vuelven a registrar un máximo histórico pese al parón de las emisiones. En mayo el Gobierno ha lanzado el primer proyecto de ley de cambio climático en España. Volvió a la aventura espacial a Estados Unidos con la primera misión privada tripulada a la Estación Espacial Internacional. Europa se reforzó con un fondo de 750.000 millones para reconstruir la economía y el COVID no ensució los verdes proyectos del Pacto Europeo que garantizan una reconstrucción verde. Llegamos nuevamente a junio, esta vez de 2020. Llegó por fin el agua del grifo gratis y obligatoria en bares y restaurantes para poder eliminar y disminuir el uso de plásticos de un solo uso. El Gobierno prepara una ley para impulsar los vehículos limpios y nos encontramos con un nuevo impuesto de 0,45 euros por kilo contra el microplástico.